Hola, buenos días. Te habla la pastora Angélica de Reyes. Sean todas bienvenidas a este nuestro servicio de damas. Para empezar, te invito que hagamos una oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos has permitido de estar en este lugar para recibir de tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo, hablando a cada una de nosotras. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar sobre la esperanza, el valor de esperar. Entendemos por esperanza esa confianza de esperar que se va a realizar algo que deseamos. También se puede decir que la esperanza es aquella cosa o persona de la que es objeto tu confianza. En pocas palabras podemos decir que la esperanza es la expectativa que tú tienes de tu vida, de lo que deseas en tu vida. Esperanza es cuando tú y yo confiamos en que algo va a suceder. Pero resulta que muchas veces nuestras mismas esperanzas pueden llegar a derrumbarnos, sobre todo en nuestro ánimo. Y esto sucede cuando ponemos nuestra esperanza en las personas equivocadas o en sueños irreales, o también cuando ponemos la esperanza en talentos, y dones que no existen en nuestras vidas, o peor aún, cuando se vive en un mundo de fantasía. Es por eso que en esta mañana vamos a estudiar algunos aspectos importantes que nos van a llevar a la profundidad de lo que es realmente la esperanza. En primer lugar, te hago esta pregunta. ¿Qué esperas en la vida? ¿En quién está puesta tu confianza? Muchas respuestas van a salir a la luz con esta pregunta, ¿verdad? Hay quienes confían en alguien muy especial, en la cual puede ser esa persona su mentor o su mentora, o confían tanto en sí mismos de que pueden llegar a realizar muchas de las cosas que se propongan en la vida. Eso está muy bien, nada de eso está mal. Pero en primer lugar, te aconsejo en esta mañana que esperes confiada en la gracia de nuestro Dios. Es decir, que esperes viviendo confiada en la gracia de nuestro Padre. Para eso vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12, que dice así: En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Para este momento el apóstol Pablo estaba escribiendo esta palabra para los habitantes de Éfeso, especialmente para aquellos que por alguna otra razón se habían alejado del camino, se habían alejado de Dios, de seguir sus estatutos. Entonces, puedo decirte en esta mañana con toda seguridad, tú que me estás escuchando ahora, que definitivamente sí hay esperanza para toda aquella mujer que espera en Cristo. Por eso te animo a que esperes y mantengas tu esperanza, que valores esa esperanza que tienes en Dios, porque ahora tú y yo vivimos bajo la gracia. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y crees en lo más profundo de tu corazón que realmente resucitó al tercer día, venciendo la muerte física y dándonos esa hermosa promesa de vida eterna, pasas a ser hija de Dios y pasas a vivir bajo la gracia. El mensaje hoy, una vez más, es claro, sencillo.
Dios nos demanda que tenemos que buscarlo cada día más, pero es una demanda de amor, porque Él no obliga a nadie. Porque vivir bajo la gracia es un don gratuito que viene exclusivamente de Dios. Incluso es un don inmerecido, porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario por amor, por ti y por mí, por limpiar nuestros pecados. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eso es vivir bajo la gracia. Entonces es por medio de nuestro Señor Jesucristo que se demuestra la gracia. Continuamente Dios nos está enviando mensajes. ¿De qué manera? A través de la creación. Nos está diciendo que Él creó todo el universo que nos rodea. Nos está diciendo que Él es sobrenatural, que Él es real, pero es sobrenatural. Tan sencillo que tú y yo debemos tener fe. Vivir cada día una vida efectiva y eficaz con una fe genuina en el único que dio lo más preciado por amor a nosotros. El Padre Celestial dio lo más preciado, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Su sangre que fue vertida en esa cruz limpió cada uno de nuestros pecados. Sí y solo sí le reconocemos, como te decía unos minutos antes, como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, debemos vivir esta esperanza de que somos hijas del Rey y que vivimos bajo su gracia. Antes no estábamos porque no conocíamos este amor, pero cuando vienes a Cristo, inmediatamente pasas a vivir bajo la gracia de Dios. Por eso es que, en definitiva, la misericordia de Dios nos busca siempre, donde quiera que estemos, porque Él desea que tú y yo vengamos a Él. Él desea que toda mujer de este mundo pudiera con toda su confianza venir ante Él, que se atreva a conocerlo como Él realmente es amor. Y su misericordia es hermosa y es nueva cada día. Por eso es que constantemente Él está presente en nuestra vida. Por eso te animo, mujer, que el momento es ya. Atrévete a vivir la hermosa esperanza, la hermosa espera bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar tenemos la espera dando fruto en Él. ¿Tenemos una esperanza? Sí, nuestra esperanza es Jesucristo. ¿Puedo vivir esperando en Él? Sí, pero dando frutos en Él. Vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así: le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¡Qué hermosa palabra! ¿Qué puedo hacer para dar fruto? Muchas cosas. Puedes orar. Orar tan sencillamente es hablar con Dios. Tener a diario esa comunicación con el Padre nutre tu vida, nutre tu alma y nutre tu espíritu. ¿De qué otra manera puedes dar fruto en medio de la espera? Leyendo la palabra de Dios. Pero no solamente leerla, sino meditarla. ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos una porción de la palabra, busco un lugar donde me sienta cómoda y empiezo a meditar, empiezo a hablar con el mismo Padre Celestial de lo que Él me está diciendo en la palabra. Empiezo a reflexionar, porque cada vez que vamos a la palabra y la leemos, meditamos en ella porque la aplicamos a nuestras vidas. Allí empiezas a meditar, a reflexionar. ¿Estoy yo dando estos frutos que me demanda la palabra en esta porción que estoy leyendo?
De eso se trata, que cada vez que vayas a la lectura, vayas aún más, profundices en la reflexión y en la meditación, tomando para tu vida qué es lo que aún tienes que hacer y tienes que cambiar para honrar a nuestro Padre Celestial. También para dar frutos, ¿qué puedes hacer? Aparte de orar, tener una vida de oración, leer la palabra, orar por los demás, orar por el prójimo, por tu familia, por tus amigos, por todas las personas que Dios ponga en tu corazón. Pero sobre todo, para poder dar frutos en el Señor, tenemos que menguar, tenemos que dejar de ser menos nosotras para que pueda crecer el Señor en nosotras. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos vaya transformando, nos vaya cambiando a medida que nos vamos adentrando en el conocimiento del Señor. Lo acabamos de leer cuando dice la palabra, ¿verdad? Que cada día vamos a aprender cuando conocemos más y más a Dios. ¿Y cuándo lo conoces? Cuando vas cada día alimentándose de la palabra de Dios. En el libro de los Salmos nos dice que es como miel a nuestro paladar, que es más deseable que cualquier cosa preciosa cada vez que leemos la palabra. Y más importante aún, que en esta nueva vida que tenemos en Cristo, mientras esperamos en nuestra esperanza maravillosa que es el Señor, una esperanza de vida eterna, el menguar, dar ese fruto genuino de que somos hijas del Rey de Reyes. Mateo nos habla al respecto, que cada día debemos dar frutos dignos de arrepentimiento genuino. Cuando dejas que el Señor sea que se entronice en tu vida, y más aún cuando es el carácter de nuestro Señor Jesucristo que se hace cada día. Tú y yo venimos a este mundo con un temperamento definido, eso es así. Pero ese temperamento viene ya con una configuración genética. Yo como hija, en mi temperamento tengo algo de mi padre, algo de mi madre, incluso, de mis abuelos. Eso es así. Pero ahora que soy nueva criatura y vivo bajo la gracia, debo ocuparme en que sea el carácter de Cristo que se haga en mí, porque Él nos dice en su palabra que Él nos hace conforme a su imagen y semejanza. Entonces, amiga, hermana, que me escuchas en esta hora, debes dejar que tu temperamento se acople a la imagen y semejanza del Padre y que sea el carácter de Cristo que se forje en ti cada día. Tan sencillo como que le imites cada día más a Él, ser como Él. De eso se trata, ser cada día como nuestro Señor Jesucristo. Para eso, nosotras cada día debemos esforzarnos en dar frutos genuinos de una hija de Dios, porque tú y yo somos hoy día un ejemplo en vivo de lo que únicamente puede hacer el Espíritu Santo en nosotras. Somos un ejemplo de la regeneración que solamente puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso nosotras debemos hacer nuestra parte, menguar, ir cambiando, quitar todo aquello que impida el fluir del Espíritu Santo. Fácil no es, te entiendo, tenemos razón en eso, pero no es imposible, porque lo podemos hacer, podemos cambiar para mejor con la ayuda que nos da el Señor. No que ahora vamos a ser, como siempre digo, mujeres maravillas, Wonder Woman. No. Ahora que tenemos al Consolador, Él nos da el poder porque nos da la fortaleza para poder soportar todos esos cambios que tenemos que hacer como mujeres. Sí podemos hacerlo, especialmente dar buenos frutos en nuestras emociones. Las mujeres somos muy emocionales y tenemos que aprender a tener el equilibrio en ello. Entonces, anímate, cosecha para lo eterno. Espera en el Señor, pero dando buenos frutos en Él. Porque la palabra también nos dice que si yo no doy buen fruto, puedo ser cortada. No queremos eso. Yo no quiero ser cortada de mi vid, porque Jesucristo es mi vid verdadera, sino que cada día
quiero dar fruto en Él. Y Él desea que tú también des frutos genuinos cada día en Él. Así que anímate, puedes dar buenos frutos cada día esperando en el Señor. Continuamos. También hoy vamos a hablar sobre esperar en medio de la aflicción. Esperar en medio de la adversidad. Esperar en medio de las pruebas. Aflicción. ¿Qué es la aflicción? Es ese sentimiento de abatimiento, de tristeza, de pesar que padece una persona, que bien puede ser en lo físico o en lo emocional. Es decir, podemos padecer dolor en lo físico, en la salud, alguna enfermedad, cuando hay una fractura, pero también podemos padecer emocionalmente, podemos tener dolor emocional cuando somos rechazadas, cuando crecemos sin los padres. Hay un sentimiento ahí de dolor que tenemos que aprender a soltarlo o a quitarlo de nuestras vidas. Sé que no es fácil, porque conozco personas, yo nací en un hogar con papá y mamá, pero conozco muchas mujeres que nacieron en un hogar sin sus padres, que fueron huérfanas, y es un trauma, es un proceso. Muchas caen en depresión, eso es normal, pero hoy la mejor noticia es que podemos esperar en medio de la aflicción una vez que vivimos bajo la gracia de nuestro Dios, porque no estamos solas, no. Vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice así: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Wow, vuelvo a repetir esta parte. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Tenemos que aprender a esperar con paciencia. Ambas trabajan juntas. No significan lo mismo. Porque la paciencia es permanecer en medio de las circunstancias. Tú y yo, como hija de Dios, permanecemos firmes en Él en medio de cualquier circunstancia. Y como lo dice el apóstol Pablo aquí, a través de las Escrituras encontramos consolación. ¿Estás triste hoy? ¿Estás alegre? Reaccionamos. Generalmente, cuando estamos alegres, ¿cómo reaccionamos? Felices, sonreímos, gritamos, saltamos. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos tristes? Generalmente lloramos o no lloramos o estamos muy calladas, pero nuestro semblante refleja cuán triste estamos. Pues, si ahora eres hija de Dios, eso tiene que cambiar, porque Él ha cambiado tu lamento en baile. La pregunta sería: ¿qué padeces hoy día? ¿Qué aflicción te está afectando en este momento? ¿Estás muy preocupada? Pues tienes que ocuparte en que si eres hija de Dios, el problema no es más grande que Dios. Él es más grande que cualquier problema y va a dar la solución. Solo hay que ser sensible a todo lo que Él nos muestra para llegar a la salida de esa preocupación. Si padeces hoy necesidad, clama a Él. Él es nuestro sustentador. Él es nuestra fuente inagotable de dicha y bien. Él nos provee conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tienes angustia, aflicciones? Él nos consuela. ¿Tienes desánimo? Como te dije, Él ha cambiado tu lamento en baile. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que tan sencillamente tener fe. Sé que para muchas no es fácil mantener una fe viva y activa, mucho menos ahora en medio de este tiempo de pandemia, que ya llevamos 1 año y creo que ya para 2 meses en pandemia. ¿Qué te lo digo yo? Que no ha sido sencillo, pero he decidido creer y tener fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores,
y cada día aprendo a ocuparme en vez de desgastarme en preocuparme. Y tengo la esperanza viva de que mi Señor sí va a dar la salida a mi aflicción y a mi angustia. Podríamos estar aquí, mis amadas, y contar cada una de nosotras. Hasta podríamos escribir un libro con nuestras aflicciones. Pero sabemos tú y yo, y tu amiga que nos estás escuchando por primera vez, que hay un Dios sobrenatural, que no lo vemos por ahora, pero lo sentimos. Hay un Dios que Él tiene en sus manos, como digo yo, cada lágrima tuya y mía que derramamos. Hoy, para la gloria de Dios, puedo dar fe de que ese Dios sobrenatural no me ha abandonado ni me va a abandonar, mucho menos a ti que eres su hija y mucho menos a ti, amiga, si decides hoy vivir bajo la gracia del Padre. Hoy yo puedo decir con toda propiedad de que he visto y seguiré viendo la gloria de Dios. Muchas mujeres me han dicho, ¿cómo haces, Angélica? Yo solamente puedo decirte, como dice en el libro de los Salmos, hubiese yo desmayado si no hubiese visto la bondad de mi Padre en esta tierra, en mi vida. Como muchas de ustedes saben, hace 9 años empezó, como digo yo, este segundo capítulo en mi vida. No han sido fáciles, no. Han sido momentos terribles donde incluso he pensado, hasta aquí llegaste, Angélica. Incluso hasta me he preparado pensando que era el momento, el día para mi Señor llevarme a la patria celestial. Pero no, sigo aquí. Sigo padeciendo aflicción. Porque muchas personas creen que porque somos cristianos o evangélicos no tenemos lucha, no tenemos pruebas o no tenemos aflicciones. Pues no, padecemos, no somos inmunes a todas esas cosas. Pero lo más importante es que en medio de la aflicción yo puedo decir, mi Redentor vive. En medio de la aflicción puedo decir, veré tu gloria, Señor, porque vivo bajo tu gracia. Si yo lo he vivido, si yo cada día aprendo a esperar en mi Señor, ¿cuánto más tú, mujer, que me estás escuchando en esta hora? ¿Y sabes qué me anima cada día cuando me dicen, Angélica, no pareces que estás en diálisis, no parece que estuvieras 9 años en diálisis, Angélica, wow, te ves tan bien? Y me quedo sin habla porque es tan grande lo que siento en ese momento, pero mi mente está dándole la gloria a Dios y las gracias a Él. Porque definitivamente es sobrenatural, definitivamente cada día he decidido aprender a esperar en Él, pero aprender a gozarme en medio de la aflicción. Así que tú que me estás escuchando, te animo a que dejes ese paso en fe en el Padre, de que esa preocupación, esa aflicción, esa angustia, esa depresión, esa decepción, si la depositas en Él, Él te va a dar la salida. Que el mundo está de cabeza, sí, y va a seguir de cabeza, porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, la palabra de Dios, nunca va a pasar. Y pase lo que pase a nuestro alrededor, en medio de cualquier circunstancia, el Consolador va a estar, pero nos toca creer, tener fe y sobre todo aprender a tener un corazón agradecido. Así que tu mujer que me estás escuchando, si la depresión quiere hacerte una mala jugada en estos días porque no hayas que hacer, porque ves que te ha acercado esta situación difícil, busca ayuda. Primero busca a Cristo, busca personas con las que puedas hablar, desahogarte. Busca a aquella amiga tuya, aquella vecina que es cristiana, a que ore contigo, a que ore por ti,
Mándale un mensaje, usa las redes sociales. Entiendo que tenemos que resguardarnos en casa, pero vamos a darle el buen uso a las redes sociales. Mándale un mensaje si tienes el contacto o llámala y dile cómo te sientes. Tan solo dile, necesito oración. Necesito conectarme con Dios porque no sé cómo salir de este hoyo. Muchas mujeres se sienten así hoy en día. Casi a diario se comunican conmigo mujeres que la situación, país, no hayan que hacer. Vamos a orar, le digo yo en primer lugar. Les digo, yo no tengo la solución, pero podemos comunicarlo con el que sí tiene la solución. Así que obedece, ve y busca al Padre, pero sobre todo aprende que en medio de la aflicción puedes esperar en Él, porque Él es sobrenatural y Él es más poderoso que cualquier problema, que cualquier tristeza, que cualquier depresión, que cualquier duda, que cualquiera de esas circunstancias que quieres robarte la paz de Dios. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Que hoy tú y yo podamos decir, como dijo el apóstol en esta palabra: con Cristo estoy juntamente crucificada, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que tú y yo padezcamos ahora en la carne, lo vamos a padecer de la mano del Padre, del único todopoderoso, del único que en su sobrenaturalidad nos da el poder, nos da la fortaleza, nos da el aliciente, nos calma el consuelo para seguir adelante. Amén. Y ya, para finalizar, espera con gozo, sin perder de vista cuál es tu propósito. Mujer, tú que me escuchas, espera en el Señor, pero con gozo. No pierdas de vista cuál es tu llamado. Todas tenemos un propósito en Dios, todas tenemos un llamado. Pero no lo pierdas de vista, sigamos esperando. ¿Que no podemos congregarnos? Tranquilas, no pasa nada. Es importante congregarnos, extrañamos la coinonía entre hermanos, ¿verdad? Pero en este tiempo de resguardo en casa, no pierdas de vista tu llamado, porque allí desde casa, como te dije al principio, ora, no solo por ti, ora por tu familia, por tus amigos, por los conocidos, por los compañeros de trabajo, aún por los desconocidos, por todas aquellas personas que Dios traiga a tu mente. Ora, sigue alimentándote de la palabra, sigue predicando. Pero ¿cómo lo voy a hacer?, te preguntarás. Usa las redes sociales. Si alguien te contacta, una amiga, una compañera de trabajo, la vecina, te contacta a través de un WhatsApp, a través del teléfono, entonces déjate usar por el Espíritu Santo y serás usada en sabiduría para dar esa palabra que ella necesita. Allí estás ejerciendo tu llamado, porque el Evangelio se trata de personas. El Evangelio se trata de que tú y yo estemos justo en ese momento que nuestro prójimo nos necesita para hablarle del amor más hermoso que hay en este mundo, para hablarle del amor de Dios. Hebreos 6, 11, 12 dice así: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¡Qué belleza! En la palabra tenemos muchos testimonios de grandes hombres y mujeres dignos de imitar. Entonces, no hay necesidad de volvernos torpes, ¿verdad? Como dice aquí, ni mucho menos indiferentes espiritualmente, no. Para eso, espera en el Señor, pero atendiendo tu llamado, allí desde la comodidad de tu hogar, como estamos trabajando ahora. La iglesia del Señor sigue.
a pesar de la pandemia. ¿Sabían ustedes que una de las iglesias más grandes en el mundo es la iglesia clandestina de la China comunista? Según los últimos estudios, supera los 100 millones. Y es una iglesia clandestina. Entonces sí podemos, ahora en estos tiempos de pandemia. Aliméntate espiritualmente, sé un depósito del Señor para cuando el prójimo lo necesite, ya tú estás preparada. Así que no pienses que en este tiempo de pandemia tu llamado no va a ser ejercido, claro que sí. En todo tiempo debemos llevar la palabra, en todo momento, conectadas espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo. Y esperar, amadas, viviendo más que recordando que Jesucristo es nuestra esperanza viva, nuestra esperanza de vida eterna. El Señor está a las puertas y algún día vamos a reinar con Él por la eternidad. Así que, mujer, recuerda hoy el verdadero valor de la esperanza. Esperanza, esperar, pero esperar en Dios, no en sueños irreales, no en personas que a la final también pueden ser desleales. ¿Por qué? Porque en las personas del mundo que nos rodean no está nuestra esperanza, no. Mi esperanza está en Cristo Jesús. Tu esperanza tiene que estar en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, hay que conocer al Hijo para vivir bajo su gracia y vivir esperando en nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora, mujer, te animo a que reevalúes cuáles son tus expectativas. Evalúate. Reflexiona cuáles son tus dones, tus talentos, tus habilidades, para que puedas construir en un mundo real, con esperanzas reales en cuanto a tus capacidades físicas, porque es bueno desear, ¿verdad? Tener sueños, metas, es bueno si lo puedes hacer dentro de un orden, pero más aún que puedas cultivar cada día esa hermosa esperanza de vida eterna. ¿Cómo? Dando fruto en el Señor, viviendo en santidad, siendo una mujer obediente al Padre. Así que hoy es el momento de que reflexiones, de que te reevalúes, pero sobre todo de que digas: Señor, aquí estoy. Si había algo que te estaba moviendo el piso, si había algo que quería alejarte un poco del Señor, deséchalo. Huye de todo eso que te impida crecer en el Señor y céntrate, enfócate en Dios y aprende el verdadero valor de lo que significa tener la esperanza en Cristo. No es solamente la esperanza de vida eterna, que es lo maravilloso. Mientras estés en este mundo, tu esperanza en el Señor tiene que ser viva, tiene que ser vivida, tienes que alimentarla con fe. Mujer, levántate, esfuérzate y sé valiente. Aprende cada día de lo hermoso que es de esperar en el Señor. Te invito a que hagamos esta oración para que el Señor hoy una vez más nos hable a ti y a mí. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Mi Dios, yo te pido por cada mujer que está escuchando esta palabra en este momento, que seas tu Espíritu Santo llegando a lo más profundo de su corazón, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra allí en cada corazón de cada mujer que está escuchando en esta hora. Discierne sus pensamientos, Señor, y las intenciones de su corazón. Mi Dios, tú, Señor, las renuevas en esta hora y ellas hoy ratifican una vez más el verdadero valor de la esperanza que tienen en ti. Gracias, Señor, por tu palabra que se hace realidad en nuestras vidas. Amén y amén. Muy bien. Te animamos a que, si deseas que oremos por algún motivo de oración que tengas
te animamos que te contactes con nosotros a través del número que vas a ver en pantalla. Siempre serás bienvenida. Te vamos a atender, vamos a tomar nota de tus peticiones y juntas podemos orar y esperar que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en cada una de ellas. Dios te bendiga.